Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio con su sesión de Zoom del día de hoy. Ya en el video explicativo les habíamos abordado ya los temas de lo que es la historia de la sociología del derecho y entendíamos por una parte que el empirismo se va a tratar de una doctrina de carácter filosófico-científico y esta a su vez va a considerar a la ciencia como la parte más esencial y sobre todo única del conocimiento, ¿sí? Es decir, de la mano de la filosofía, la ciencia, la experiencia va a tomar el auge del conocimiento, lo que llamamos el elemento noxiológico. Para esta parte, ese elemento noxiológico se va a fundar en un verdadero conocimiento, basado en qué? En rutinas establecidas y prácticas ya hechas a través de las experiencias de los seres humanos en la sociedad. Por otra parte, el empirismo, al enfatizar un papel dentro de la experiencia, desarrollará una serie de teorías filosóficas para la formación desde la percepción sensorial del conocimiento. Y el término empirismo siempre va a estar ligado a lo que es los elementos cognitivos y sobre todo esos elementos que van a dar nuevos paradigmas. Ahora bien, el término empirismo sí, en esta parte proviene del griego empeiria, cuya traducción en latín será la experiencia y es de donde derivará ese vocablo como tal. Experiencia, a través del latín, siempre será ese cúmulo de conocimientos establecidos a través de qué? De las diversas teorías y corrientes filosóficas, pero que van a dar elementos a la epistemología. Es decir, un sujeto cognoscente, un objeto por conocer. Ahora, el empirismo como tal, bajo esa tutela y ese nombramiento, surge en la Edad Moderna y se desarrolla en una tendencia filosófica, sobre todo en el establecimiento del Reino Unido, desde la Baja Edad Media, y se va a contraponer al llamado racionalismo característico de la filosofía que operaba en ese entonces en el continente. Ahora bien, por otra parte, esta cuestión del empirismo siempre va a atender a lo que es desde la parte clásica, desde la edad antigua, este elemento empírico se le atribuía generalmente a los médicos, a los arquitectos, a aquellos artistas que hacían obras de arte y artesanos en general. ¿Por qué? Porque ellos eran sabios para la época, se consideraban gentes muy sabias, gentes muy ilustradas en este caso, muy cultas. Y desde luego, para poder llegar a esa verdad en esa contraposición del racionalismo, el conocimiento siempre tiene que basar a través de lo útil y lo técnico la experiencia propia, ¿sí? O sea, siempre va a dar un margen a cualquier utilidad. Ahora, dentro del empirismo, la filosofía aristotélica tradicional profundiza en lo que es la cuestión del universo y de los progresos que la ciencia haya tenido en aquellas épocas. Y sobre todo, a través de esa ciencia propia se van a aplicar nuevos métodos de investigación, ¿sí? Parte de la relevancia serán esos elementos resolutivos compositivos que establecía, como lo dije en el video explicativo, Galileo Galilei. La ciencia, a partir de sus leyes, va a intentar explicar y regir cómo toda la naturaleza propia deberá de establecer sus propias leyes y sobre todo dar esa certeza de conocimiento a través de cómo opera el comportamiento mismo de los seres humanos dentro de un plano natural. Ahora bien, para René Descartes y eh, para René Descartes va a entenderse cómo el racionalismo moderno va a intentar descubrir y dar aplicabilidad a esas leyes, a esa ciencia, ¿sí? Para René Descartes, esta parte de los modelos del método de investigación junto con Francis Bacon darán el libre pensamiento filosófico, pero a su vez los valores del conocimiento. Aquí es cuando racionalismo y empirismo se van a relacionar ya no nada más como oposición, sino también en cuanto a los postulados se crean nuevos paradigmas. Ahora bien, en esta parte el propio empirismo se va a restringir de acuerdo a las ideas de Francis Bacon, de Thomas Hobbes, de John Locke, de Berkeley y de Hume, y se van a oponer con el racionalismo continental
a través de los postulados de René Descartes, de Melambrecht, de Spinoza, Leibniz y Wolff. ¿Por qué? Porque por un lado nos dice René Descartes que la ciencia tiene que tener un grado racional, pero también estar de acuerdo a la experiencia propia. Y por otro lado, Hobbes, Locke, Berkeley y Hume nos va a dar que esa posición tiene que admitir la existencia o no de las ideas innatas, o sea, las ideas del raciocinio. ¿Sí? Descartes va a entender que la experiencia se va a fundar en instituciones ya de carácter evidente, pero puestas dentro de la naturaleza de Dios. Ahora, esa naturaleza innata o el principio que va a dar origen al pensamiento va a partir del establecimiento de relaciones lógicas y esas ideas se tienen que transformar en experiencia propia para empezar a establecer el conocimiento. ¿Sí? Ahora, dentro del empirismo inglés, John Locke, que es el máximo representante de esta corriente del pensamiento filosófico, responderá con sus postulados a ese racionalismo continental que tanto defendía René Descartes, y escribe para finales del siglo XVII el ensayo sobre el entendimiento humano. ¿Sí? Aquí John Locke nos habla que el conocimiento de los humanos siempre tiene que dar a posteriori, es decir, ese conocimiento basado en la experiencia y que posteriormente va a dar ¿qué? Paradigmas, teorías. Por otro lado, nos establece que al establecer experiencias, las impresiones sensoriales tienen que establecer la vida que va a proseguir actualmente. Por otra parte, René Descartes habla, perdón, John Locke habla de dos fuentes de las ideas. Por un lado, la sensación, que va a prevenir o provenir de dónde? De los sentidos, del gusto, el tacto, el oído, la vista. Ajá. Y que esos sentidos van a ser reflexivos, que van a provenir de las operaciones mentales, es decir, esa acumulación de pensamientos, de memorias, que hacen ya la construcción de ¿qué? De ideas simples y complejas. ¿Bien? Para el empirismo inglés, las ideas simples tienen que ser creadas de modo pasivo, de un modo que la mente pueda obtenerlas mediante la sensopercepción y que al desarrollar esas ideas simples puede transformarlas en las complejas, que al contrario de las ideas simples, se van a crear después de la comparación de esos conocimientos abstractos, de esos conocimientos ya establecidos. Aquí teníamos la idea, ¿no? Sentaba yo la idea en el video explicativo. Cuando nosotros asociamos un cuerno a la figura de un caballo, puede representar ideas simples, pero que una vez al juntar esos dos constructos, podemos representar la figura de un unicornio. Ahora bien, de acuerdo con las percepciones de John Locke, el conocimiento siempre tiene que estar receptivo, siempre tiene que ir precedido de ideas y que esas ideas van a establecerse asociándolas y de la mano de las leyes van a posicionarse mejor en el conocimiento. Para él, esta parte de considerar la idea tiene que partir de una sustancia y un nexo de causalidad. ¿Para qué? Para que se explique por qué los cambios y los movimientos sociales se han establecido a lo largo de las décadas. Por otro lado, George Berkeley determina desde su punto de vista en apego con Locke que el empirismo tiene que ser extremista y por otro lado metafísico, en el cual esa parte de ser percibido, Dios lo está creando y lo tiene que percibir desde la divinidad. Sin embargo, estas ideas de George Berkeley receptan cualquier fundamento del ser, es decir, que las ideas más empíricas van a responder a esos idealismos. Pero, por otro lado, va a crear un tanto de escepticismo. Ahora, con David Hume se produce esta parte del conocimiento a través de las impresiones y las propias ideas, pero admite dos tipos de verdades. Por un lado, la verdad de hecho, y por otro lado, la relación de esa verdad de hecho con la relación de ideas. ¿Sí? Es decir, que nosotros al establecer esas ideas podemos tener un poder reducido a la impresión que se ha correspondido. Ahora, cuando esta idea surge de la relación propia de las mismas ideas, el contenido de realidad que va a tener
siempre va a depender de esas impresiones que nos van a motivar, porque nosotros podemos tener ciertas ideas, nosotros podemos elaborar ciertos juicios, podemos establecer ciertos paradigmas, pero aquí lo real es cómo a través de la relación propia de ese contenido que nosotros estamos estableciendo, la imaginación va a dar sustancia a la idea y sobre todo al nexo de causalidad para provocar esa causa y efecto, ¿sí? Ahora bien, en esta parte, cuando se conjugan un grupo de impresiones, van a generar ese asociamiento de ideas que van a dar, por un lado, un hecho material, un hecho social, y por el otro, el juicio del respecto de ese hecho, ¿sí? O sea, establecemos aquí el paradigma también, o el ejemplo de un homicidio, ¿no? Que el homicidio no puede reducirse exclusivamente a privar de la vida de un hombre. Más bien, de acuerdo con mi impresión, el homicidio es quitarle la vida a una persona, pero desde la idea realista, esa conducta violenta me va a producir cierto desagrado, me va a producir molestia. ¿Por qué? Porque los homicidios son vistos como algo malo desde la moral subjetiva de cada uno de los ciudadanos. ¿Sí? Aquí es cuando va a participar la ética y la moral de la mano. ¿Por qué? Porque por un lado la ética va a asociar que esa conducta llamada homicidio es mala, es atentadora contra los derechos de una persona, pero que desde la moral se debe juzgar conforme a qué, a lo verdadero, conforme a que esa conducta no debe ser permisiva y sobre todo permear en una sociedad en general. Ahora, de esta forma, la noción de la causa no nada más se debe reducir a la impresión, sino tiene que tener la relación entre las ideas que dan origen a esas causas. David Hume, desde luego, va a relacionar ese punto de vista en que la sucesión constante de impresiones van a generarle a los seres humanos hábitos o costumbres. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de lo analítico y lo sintético del empirismo, empiezan estos juicios de a priori y a posteriori, que se derivarán de esas consecuencias del concepto del nexo causal o del nexo de causalidad. ¿Por qué? Porque para David Hume, esta parte del conocimiento, para que pretenda ser científico, no puede destruir ciertas teorías, no puede destruir ciertos postulados, ni mucho menos ciertos paradigmas, sino todo lo contrario. Lejos de que conduzca a un escepticismo, nosotros tenemos que fundar, motivar y sobre todo establecer científicamente nuestras impresiones para que de acuerdo al conocimiento obtenido lo transformemos en experiencia. Ahora, esa experiencia nos va a permitir salir de un elemento subjetivo y que este a su vez tenga un grado de compatibilidad con la ciencia, ¿sí? Ahora, la ciencia en el siglo XVII demostró éxitos que finalmente dieron origen al conocimiento de leyes de la propia naturaleza, pero también en la aplicación de sus diversas técnicas, ya sea en los elementos científicos, sociológicos, jurídicos, estadistas, incluso hasta los elementos de evolución de procesos productivos. Desde luego que el empirismo de John Locke como el de David Hume siempre se van a asociar reduciéndolo en algo que se llama psicologismo. Por un lado, cómo está aplicando la ciencia esa parte de conocimiento al empirismo y que el empirismo cómo está apoyando a la psique de los seres humanos para el desenvolvimiento adecuado de su sociedad. ¿Sí? Con esto viene un movimiento que va a establecer ciertas bases del derecho, la doctrina jurídica alemana del siglo XIX. Esta, a su vez, es una escuela histórica del derecho. Recuerden que habíamos visto previamente lo que era la historia, ¿no? Como parte del derecho, como parte de la sociología jurídica. Y la relevancia que tiene conocer esos precedentes históricos que dieron auge a lo que hoy conocemos como los sistemas jurídicos a nivel mundial. Por un lado, esta escuela surge en Alemania en el siglo XIX y tiene la afirmación de que el origen del derecho se debe situar en donde, en la base del proceso evolutivo de la historia de los pueblos, que de ese espíritu se van a manifestar para dar origen a las costumbres y las tradiciones de los pueblos, de los grupos. Ahora, dentro de esta escuela histórica del derecho,
va a surgir en la parte de un romanticismo racionalista. ¿Por qué? Porque va a atender cuestiones de la escuela del derecho natural y de la corriente del historicismo. Pero es fundamental para la jurisprudencia, de acuerdo a la época en que se mueve este auge social, que se extienda a los ámbitos del derecho a través de la metodología, la dogmática y, desde luego, la filosofía misma. Ahora bien, que como parte del nuevo siglo XIX, Alemania tiene ese espíritu por un nuevo derecho alemán, un nuevo derecho teutón. Y se va a tratar de esa rebelión de las fuerzas que se creen extrañas y antitradicionales a las del propio régimen alemán, a las del propio Estado alemán. Uh-huh. Por lo tanto, esta escuela va a reflejar ese saber y ese ámbito concreto sobre la filosofía nacionalista que tienen hoy día los alemanes. ¿Sí? Sobre todo esa percepción y concepción que tienen de orgullo, pero a su vez de grandeza, no solo como país, sino como sociedad, porque recordemos que hoy día Alemania es de los países de primer nivel que tienen un derecho bien establecido, que sus leyes son relativamente garantistas, operarias, y sobre todo que van en constante avance. Por otra parte, esta doctrina jurídica alemana va a surgir a raíz de lo que habíamos hablado, las grandes fuerzas. Por un lado, la Revolución Francesa de 1789 y por el otro, esas conquistas de Napoleón Bonaparte con las conquistas europeas y un tanto en América, por ahí del año de 1814. Desde luego, el elemento de conmoción que tiene la Revolución Francesa va a provocar esas ideas nacionalistas de los países. ¿Para qué? Para que el propio derecho consuetudinario, el derecho de costumbre al régimen alemán, sea establecido por encima del viejo régimen del derecho romano. ¿Sí? Ahora bien, la escuela histórica es una representatividad entre la reacción del derecho natural, pero influenciada por la lucha, sobre todo de las clases del propio derecho alemán. Es decir, estos elementos de cómo van a ser un país célebre, un país único. Para Gustav von Hugo sigue siendo que la escuela histórica aborde la concepción histórica del derecho a través de la enseñanza empírica histórica. Aquí es cuando estamos relacionando ya la parte de la experiencia con los estatutos históricos, los antecedentes históricos. Ahora, en esta parte también van a interpretar de alguna manera elementos del pensamiento de Kant, pero con este escritor Savigny funda con Carl Friedrich Ericom la revista que va a representar esa escuela histórica, partiendo de dónde? De que tienen actitudes críticas al justnaturalismo iluminista. Se van a diferenciar con las ideas de Hugo, pero van a fundar a través de los procesos de investigación el método histórico que será representante para lo que hoy conocemos como un nuevo movimiento doctrinal en el derecho teutón. ¿Sí? El historicismo surge como un nuevo paradigma a través del método de estudio de un derecho privado que, al iniciarse con Hugo, va a tomar doctrina general del derecho con Savigny. Y sobre todo, Hugo cree que en esta parte el derecho natural debe ser sustituido por una nueva filosofía del derecho positivo, en donde la relación de Estado y los particulares sea más estrecha. ¿Sí? Por lo tanto, con Gustav Hugo, el derecho positivo va a recuperar autonomía y sobre todo postulados empíricamente verificables que se van a delimitar en dónde, en el ámbito espacial, en el ámbito temporal del propio derecho teutón. ¿Vale? Ahora, la doctrina jurídica alemana nos dice que no es un derecho producto de la razón, sino es un aspecto que vamos a tomar de la vida histórica de los pueblos. ¿Por qué? Porque para la doctrina jurídica alemana, la historia es la fuente de todo derecho, más no los elementos de razón. ¿Sí? Se considera que con este Sapini, el mayor representante de la escuela histórica, su pensamiento no debe contraponer las ideas de Hugo, pero van a presupuestar ciertas cuestiones filosóficas ante las teorías iluministas sobre cómo se está legislando y cómo se está interpretando al derecho. Savigny dice que el derecho va a constituir ese elemento
personal, privado, propio de cada pueblo, y que las costumbres, el idioma, la organización política son elementos que deben unificar a cada pueblo, pero desde luego en un plano individual, pero que con el desarrollo del propio derecho se debe de crecer a la par de él y se va a perfeccionar. Ahora, si ese derecho no se perfecciona cuando el pueblo lo estime conveniente, se va a perder su particularidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, en esta parte, la escuela histórica alemana siempre va a dirigir la totalidad, eh, o sea, no se va a dirigir en contra del justnaturalismo, sino más bien va a dar un objetivo ideal de ese propio derecho natural a través del producto del pensamiento iluminista. Pero el derecho natural tiene que empezar a establecer condiciones racionalistas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista material, el justnaturalismo, esa idea no eran válidas. Simple y sencillamente sus normas se reglamentaban en la vida, pero a través del elemento deductivo de la razón. Y eso atentaba propiamente contra la historia social. Desde el punto de vista formal, los elementos y trabajos metodológicos del justnaturalismo son valiosos. ¿Por qué? Porque van a establecer nuevos tratados, nuevos postulados, nuevas ideas, nuevas teorías. Y ahí tenemos a la pandecta de la escuela histórica como ese máximo exponente. ¿Sí? Para la escuela histórica siempre va a tener que llevar a cabo un elemento rehabilitador en cuanto a la costumbre y cómo se debe de revalorizar ese perjuicio de la ley. Pero entendida como ese perjuicio de la ley, surgirá en esta escuela jurídico-alemana el Volksgate, o sea, el espíritu del pueblo, en donde el propio pueblo tiene origen en sus leyes a través de las tradiciones que operan en su sociedad. Para la escuela histórica, la costumbre no nada más es un modo de expresión, sino también se va a relacionar con una actividad jurídica y que va a constituir ese fundamento de ciencia colectiva a través del derecho. Por eso el Volksgate tiene que ser operario en esta parte del derecho alemán. Por tanto, para la escuela histórica siempre va a llevar un grado de exaltación la costumbre. ¿Por qué? Porque al ser elaborado por la práctica popular, somos los individuos quienes estamos formando esos procesos de ley. ¿De acuerdo? Sagibni también tiene esta cuestión de que el derecho tiene su origen en los usos y costumbres. Recuerden que en el video explicativo les mencioné un ejemplo muy laxo, ¿no? Aquí en México, que nosotros contamos con una ley de usos y costumbres, pero que esa ley de usos y costumbres ha dado nuevos paradigmas para reformas constitucionales. La más reciente, pues esta aprobación de los matrimonios, de los no matrimonios, mejor dicho, entre personas menores de edad o entre personas menores de edad con adultos. ¿Sí? Ahora, aquí el derecho consuetudinario o el derecho de costumbre se va a establecer primero en esas creencias populares, en esa cultura popular. ¿Para qué? Para que se establezca jurisprudencia y entonces la fuerza de la ley quede en virtud interior de la sociedad y no al arbitrio de los legisladores. Aquí en el derecho teutón es voluntad del pueblo, ¿eh? Hay que tener eso muy en cuenta, que es voluntad del pueblo establecer sus costumbres y que van a ser y ejercer los propios miembros del pueblo respecto del problema que vaya a surgir. Ahora, se precisaba que el derecho de costumbre como tal, más bien, corrijo, que la repetición de los actos cotidianos no da lugar al derecho. Para que pueda ser costumbre en un sentido estricto, siempre tiene que mantenerse esa persona a diferencia de los usos y la repetición de cada uno de ellos. Pero que de acuerdo con Savigny y los hermanos Grimm, se habla de un mal derecho consuetudinario. ¿Por qué? Porque la repetición propios de los actos no crea derecho. Lo que va a crear el derecho es esa exteriorización de las conductas. Es lo que vamos a valorar para que podamos decir que el derecho exista. Ahora, en este plano, el derecho consuetudinario va a nacer directamente de la conciencia propia del pueblo a través de sus actos, pero que mientras no se ejerza, mientras no sea visible, mientras no sea materializado ese derecho, no puede ser válido ante la ley. Por tanto,
Nos dice que el derecho va a tener fuentes propias. Recordemos que nosotros ya vimos en el curso de introducción al derecho esas fuentes del derecho. Ajá. Y que el derecho debe ser entendido como un elemento de producción para la propia ley, para el propio sistema y desde luego para el propio derecho, a través de las formas de expresión que se han creado. ¿De quién? Del Volksgate, es decir, de ese espíritu del pueblo, que por una parte la actividad legislativa debe de tener más carácter formal frente a las demás fuentes. ¿Por qué? Porque de ellos dependerá el material que directamente reciben del espíritu del pueblo. O también ese papel que tenemos los juristas para establecer la función de revestir y dignificar al derecho propio y que encuentre forma de aplicabilidad para las leyes propias. Ahora bien, la actividad legislativa tiene siempre que influir a un desarrollo objetivo, a un desarrollo social y sobre todo a un desarrollo garantista de las propias leyes. ¿Sí? Bien, la tercera fuente del derecho siempre será ese constructo científico con la aparición de nuestra profesión, los juristas. Que por este lado son actos que van a dar nacimiento y relación jurídica a través de qué? De los conceptos propios del derecho, no en proposiciones, no en enunciados, no en principios vanos y sobre todo en falacias, jóvenes. ¿De acuerdo? Por tanto, el derecho teutón es un derecho hasta cierto punto más racional, más del pueblo. Por eso los alemanes tienen ese sentido de pertenencia estadista. Por eso los alemanes son siempre reconocidos por lo que han hecho de su nación. Ellos recuerden que tienen grandes eventos bélicos, por ahí la Segunda Guerra Mundial que los deja vapuleados. Y ellos han crecido 350 veces por ciento más en su economía, en su sociedad, en sus instituciones. Porque aquí dejo esta reflexión. Fueron países devastados por la guerra, pero que a través de ese Volksgate, ese espíritu del pueblo, han renacido para establecer a su país, para posicionar a su nación y sobre todo la cultura que opera en los alemanes. Ahora bien, hablábamos también en el video explicativo sobre lo que es la corriente marxista, ¿sí? ¿Y qué es el marxismo? Bueno, se define como una doctrina y movimiento político-social basado principalmente en las ideas de Carlos Marx y Federico Engels. ¿Sí? Y se va a basar en la interpretación materialista de la historia. ¿Sobre qué? Sobre esos elementos intelectuales y sociales que van a situarse en una época determinada para estudiar lo que resulte de la relación social que establecen las fuerzas económicas a través de la diferenciación social y el por cual nacen las clases sociales. ¿De acuerdo? Del concepto de marxismo, pues se derivará un subconcepto que es la plusvalía, y Carlos Marx lo define como esa parte del trabajo no remunerado, que la plusvalía va a ser la base de la economía capitalista. Pero con el surgimiento de la propiedad privada, la lucha de clases sociales se va a apropiar de los medios de producción y sobre todo esos elementos del capitalismo van a instaurar y se van a apoderar de una economía, que eso es lo que viene a contraponer el socialismo, el marxismo propio, ¿sí? Ahora, en esta parte, esta teoría de carácter científico va a expresar esas condiciones de cómo los intereses del pueblo mismo, del proletariado, tienen que ser a partir, o se tienen que centrar a partir de qué? De una revolución social, ¿sí? Y que de acuerdo con su realización histórica, la práctica social del proletariado va a transformar esas fuerzas materiales de cambio por lo que se refiere a una práctica política, pero desde el elemento revolucionario, ¿sí? Entonces, el marxismo se va a establecer como una sociología de carácter revolucionario. ¿Por qué? Porque Carlos Marx estudia filosofía en Berlín y va a posicionar esos elementos filosóficos de la teoría de Hegel. Pero
Aquí viene una pieza importante para la evolución del marxismo y de las teorías y postulados de Carlos Marx. Federico Engels lo acerca muy, muy, muy tempranamente a posiciones sobre movimientos obreros y socialistas, lo que va a condicionar en la parte más gruesa de su obra teórica. Ahora bien, Carlos Marx siempre fue un visionario y sobre todo se apasiona por las ideas de Saint-Simon y sobre todo es persuadido por historiadores franceses. Recordemos la Revolución Francesa parte y sienta nuevos precedentes en cuanto a las economías. ¿Para qué? Para que su colaboración dentro de un nuevo método y teoría social aplique a la vida social donde el análisis y funcionamiento del capitalismo establezca ese estudio del papel que representa la clase obrera para esas economías abiertas, porque el capitalismo es una economía abierta. ¿Sí? Carlos Marx, a partir de su vida privada, a veces no era la imagen tan austera que él desea proyectar, ¿no? Y se consideraba como un ogro de cartón. Sin embargo, en esta parte de los postulados de Marx, nos habla que la ideología alemana va a encontrar ese elemento demostrativo y de comprensión mutua junto con las ideas de Hegel, junto con las ideas de Friedrich Engels, ¿sí? Y sobre todo, que ellos dos, al establecer nuevos escritos, nunca tuvieron discrepancias en la forma de pensar. Al contrario, Engels forma parte de la amistad de Carlos Marx y colabora en esa obra maravillosa que se llama El Capital. Y sobre todo, Engels fue gran sostén financiero de Carlos Marx, porque recordemos que Marx vive en la pobreza, vive bajo las condiciones de insomnio, exceso de trabajo que a la postre lo llevan a la muerte. Se puede considerar que el marxismo es un aguafiestas del capitalismo. ¿Por qué? Porque acabo de referir. El capitalismo, al ser una economía abierta, va a operar en un espectro global, en un espectro en donde va a dar origen a qué? A las clases sociales, a la división de los métodos de producción, a esa cuestión de la explotación propia de los hombres por los mismos hombres. Algo que el marxismo, de la mano del socialismo utópico que crea Carlos Marx, critican. ¿De acuerdo? En esta parte, en 1860, establecen tanto Marx como Engels dentro del vocablo económico a nivel global, a nivel mundial, un nuevo tecnicismo, una nueva palabra llamada capitalismo. Y será el tema central y de más importancia a lo largo del siglo XIX y sobre todo después de la Primera, la Segunda Guerra Mundial y la estabilidad económica de los países, pero principalmente de cómo dan origen a un movimiento llamado Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Sí? Para Marx se establecerán esa estructura y esa superestructura dentro de las sociedades. Porque por un lado, Marx va a llamar la superestructura a la forma en que el Estado establece las ideologías, la religión, las expresiones de ciertos artistas, ¿sí? Pero que son meramente invenciones de hombres geniales, pero que a lo mejor la sociedad como tal no los alcanza a entender, ¿sí? Dentro de la superestructura, la sociedad a veces no puede comprenderse entre ella misma y se necesitan de exámenes simples a nivel superficial, pero hay que tomar en cuenta la base, es decir, la economía, las determinaciones sociales, las determinaciones económicas que van a formar a las diversas clases sociales que hoy día operan a nivel global. ¿Sí? El marxismo es muy fácil para ellos determinar que la clase social es un determinante de cómo vamos a pensar y actuar principalmente ante las economías propias, ante los estados, ante los nuevos regímenes sociales. Pero para poder entender ese pensamiento de la clase social, debemos posicionar a la economía como un eje político y cultural que opera en todas las sociedades. Es decir, que al relacionarse la base, o sea, es decir, la economía y la superestructura, deben articularse ¿para qué? Para que la economía determine
la instancia de las superestructuras y que la superestructura, al ser un elemento autónomo, pero hasta cierto punto relativo, coincida en cómo se va a desarrollar autónomamente esa base, esa economía. Y sobre todo que no se rebasen los límites estructurales dentro de las bases. Es decir, que las riquezas dentro de un socialismo utópico sean repartidas equitativamente entre todos los intervinientes de la sociedad. Para ello, el modo de producción será esa distinción de la base económica y consta cuando menos de dos elementos. Por una parte, las fuerzas productivas, que son aquellos recursos con los que cuentan los seres humanos para producir sus productos de primera necesidad. Aquí va a participar la maquinaria, la herramienta, la mano de obra, esos conocimientos técnicos, científicos y sobre todo la forma en que organizan al trabajo propio, lo que llamamos fuerza de trabajo. Dos, las relaciones de producción, que a través del proceso de fuerza productiva, la relación de producción entienda que esta parte de las condiciones salariales derivadas del capitalismo operen de manera adecuada para satisfacer esas necesidades propias de los trabajadores. Y como lo fue en su época en el esclavismo, recuerden que ahí eran condiciones hasta insalubres, inseguras, explotantes. Al articular a la fuerza de trabajo con la relación de producción, surgirá el modo de producción que vamos a tener en una economía. ¿Sí? Ahora bien, Carlos Marx posiciona en 5 modos de producción el sistema propio de las clases sociales. ¿Sí? Por un lado, nos va a dar un comunismo primitivo. No hay clases sociales, pero hay poco desarrollo histórico. Que a través del feudalismo, el señor feudal va a dar esta parte de cómo explotar la mano de obra, sobre todo la mano de obra humana. Hay un comunismo simple. Sí, no hay clases sociales, pero va a haber un alto desarrollo histórico. Desde luego, el esclavismo, que es la forma más vil de establecer un modo de producción, es explotar, menoscabar a una persona y reducirla a cosa, reducirla a una propiedad. ¿Sí? Y para el capitalismo, que es la máxima posición del socialismo, del marxismo, va a entenderse como esa cuestión de la existencia de ricos y burgueses con respecto del proletariado. Muchos se han preguntado si de verdad Carlos Marx era marxista, pero Marx entiende que a través del capitalismo la clase más explotada va a ser la clase obrera y la proletaria, pero que nosotros estamos llamados a desempeñar un papel de carácter revolucionario. ¿Para qué? Para que en virtud de esos atributos metafísicos, nosotros entendamos el efecto cualitativo y el valor cuantitativo que representamos dentro de una economía. Entonces, es aquí que se va a centrar ese estudio del proceso de producción en lo que verdaderamente hace el empresario, hace la mano de obra y sobre todo cómo se está ejecutando el proceso del modo de producción y esa sociedad capitalista cómo lo está recaptando. Aquí tenemos esta infografía, ¿no? O sea, finalmente nosotros tenemos ese elemento de cómo sería la vida sin trabajadores y si de verdad los patrones pudieran sacar a sus empresas, pudieran sacar sus negocios adelante, ¿no? Por eso esa disyuntiva de que, ¿qué harían los obreros si no les damos trabajo? Y versus, ¿qué harían los empresarios si nosotros no trabajamos? Ahí es muy, muy, muy para reflexionar, ¿sí? Obviamente, Carlos Marx suscita interpretaciones con las que usualmente discrepa. ¿Por qué? Porque de acuerdo con Federico Engels, dicen que el marxismo, para Marx, ya no era tanto marxista, sino eran ideas elaboradas a través de qué? De ideas basura, ¿no? Sin embargo, Carlos Marx, al estar consciente de la realidad existente entre esos modos de producción, el capitalismo y el socialismo, va a tratar en su obra El Capital un elemento amplio, detallista y correctivo sobre
lo que consideran las teorías que la sociedad debe tener para abarcar las dimensiones de la realidad en la que está viviendo. Ahora bien, ¿por qué el marxismo y el socialismo se consideran hasta cierto punto grandes enemigos del capitalismo? Porque recordemos que nosotros, al ser una economía abierta, vamos a tener consumismo, vamos a tener explotación, vamos a tener modos de producción. ¿Sí? Nosotros como tal no estamos sujetos a un esclavismo, pero sí tenemos división de clases sociales. O sea, hay clase media, hay clase baja, hay clase alta. Pero que en esa línea, las riquezas, al menos en el país, no respetan esos postulados del marxismo. Uh-huh. Muchas veces el empresario quiere ganar más explotando más al trabajador, pero otorgándole menos derechos, otorgándole menos prestaciones y desde luego otorgándole menos sueldos, menos salarios. Eso no puede operar en una economía como tal. Contrario a lo que puedan decir muchos o a lo que puedan pensar otros, el marxismo y el socialismo de la mano establecen mejores economías. ¿Por qué? Porque por un lado el proletariado es la fuerza de trabajo y sobre todo ese engranaje que va a dar proyección a lo que llamamos progreso nacional. La base de las economías capitalistas siempre será el proletariado. Por eso cuando de repente hay empleados que se sienten por encima de los propios compañeros, están en un error garrafal. Porque hay que entender cómo opera este sistema de clases para saber a cuál pertenezco yo. ¿Me explico? Y que dentro de ese constructo social, el socialismo, de la mano del marxismo de Carlos Marx, va a dar auge a ese surgimiento de bloques socialistas que van a tener la labor de frenar la explotación del capitalismo y sobre todo que esas políticas intervencionistas de los estados posicionen de mejor manera a las clases que menos tienen. Por eso Marx siempre será un adelantado a su época, porque antes de Marx existió Sismondi, y Sismondi ya hablaba de estas cuestiones de los derechos sociales, de los derechos laborales, de las condiciones de garantía y la seguridad social propia. Carlos Marx retoma partes ideas de Sismondi y las establece en el Capital, ¿de acuerdo? Carlos Marx ya no termina la obra del Capital, la termina Federico Engels, pero por eso esa concordancia que ellos tenían como filósofos adelantados a su época, establecen mejores economías dentro de los bloques socialistas para contrarrestar los efectos ¿de quién? Del capitalismo. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, pues con esto termino mi sesión del día de hoy. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, me despido de ustedes. Suscríbanse al canal, por favor, y pues les deseo una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.